igual, yo le voy a estar notificando cuando las clases van a estar subidas ya del canal. Entonces, permítanme, voy a quitar a la cámara mía un momento. Ok, en ese momento, por favor, me pueden decir si están visualizando tanto la presentación como la cámara. Se ve correctamente, ok. Igual igual, también yo les recomiendo que cuando estén visualizando que le den fijar para que les aparezca en pantalla completa, si no les va a aparecer todos los otros participantes, entonces para que se vea mejor. Y no lo vean en un apartado chiquito. Ok, eh, para empezar, lo siento que nos hemos tardado con ese problema de Discord, déjenme ver si lo puedo solucionar para la siguiente clase. Si no lo logro solucionar, pues nos quedamos acá como tal. La razón por qué quería yo estar utilizando Discord era porque allá no necesito estarles enviando a cada ratito los links de llamadas, sino que ustedes solo entraban a la aplicación, se conectaban al canal de voz y ya comenzaba la clase. Y digamos también porque de una u otra manera también tiene un poco de mejor calidad en cuanto al audio y el video. Entonces esas eran las razones por las cuales yo quería utilizarlo, pero bueno, nos pasó eso. Así que ni modo, tenemos que usar un plan B para entrar acá a Google Meet. Para empezar, pues como les decía, bienvenidos a esta la materia de Fundamentos de Mercadeo. Estamos en la sección 6, por si no se confundieron de clase ni metieron la que no era. Entonces, como les decía, mi nombre es Jorge Solís, soy licenciado en Mercadeo, yo me gradué de la UCA y soy un docente de Mercadeo como tal. Y estoy en el Departamento de Administración, es decir, en el DAE. Mi correo institucional, bueno, ya lo conocen porque ya les estuve mandando un par de correos, pero es jsolis@uca.edu.sv y el canal de YouTube va a ser mi nombre completo, Jorge Mauricio Solís Batre DAE, que es el Departamento de Administración de Empresas. Entonces, como les decía, yo ahí voy a estar subiendo todas las clases que vayamos teniendo y de vez en cuando puede hacer que les suba un pequeño tutorial o un repaso de algo, algo que no quedó claro, también se los puedo subir ahí. Algo que es importante, que después lo vamos a ver cuando estemos revisando el canal, es que ahí van a aparecer ciertas listas de reproducción, ya que como también tuve el ciclo pasado materias, van a aparecer las clases de esa vez, van a aparecer las clases también de merchandising que tengo a la par de esta ahorita en este ciclo. Entonces, para que no se esté perdiendo en todos esos videos, ustedes simplemente van a entrar a la lista de reproducción que está con el nombre de la materia y ahí le van a aparecer solo las clases que nosotros vamos a tener. Ok. Yo voy aquí a establecer ciertas normativas de convivencia. Yo he puesto acá 4. La primera es la puntualidad. Y la verdad me ha gustado que, quieras o no, pues vinieron a tiempo. Yo sé que uno que otro se puede atrasar. Pero también esa puntualidad no solo va para ustedes, sino para mí. Es decir, que por A o B motivo yo no aparezco y no les aviso, ustedes tienen el derecho de no estarme esperando. Es decir, que han pasado como la ley del cuarto y no estoy apareciendo, pues simplemente ustedes saben que no la va a recibir. Eso sí, espero no llegar a ese punto que si a mí me pasa algo, ya sea que, como les decía, se me cae el internet o se me va la luz, yo les estaría avisando, o sea, porque creo que vamos a, ya sea por Discord, o sea, le puedes escribir desde mi celular o mandarle un correo desde mi celular y decirle, miren, tengo esta dificultad, no vamos a poder recibir esta clase, pero la puedo reponer yo grabándola o en la siguiente clase. Pero eso sí, es mi responsabilidad estarles avisando como tal. Igual, si alguien de ustedes no puede asistir a la clase por A o B motivo, por favor háganmelo saber. Porque, o sea, uno puede saber cuántos están conectados, a mí me parece que están 45, y entonces faltarían como 2 personas. Entonces, vaya, ahorita estamos todos, pero como les decía, puede ser que pase algo, entonces avisadme. El otro punto que es importante es el apartado del respeto entre ustedes y pues, conmigo. Es decir, entre ustedes como estudiante no se estén faltando respeto o ustedes hacia mí, igual yo hacia ustedes. Entonces, eso es muy importante. Esto lo pongo porque algo que va a ser muy importante en esta materia es la participación de todos ustedes. No, obviamente no es evaluado, no hay un apartado que dice en el sistema de evaluación participación, eso no se evalúa como tal, pero sí es importante hacerlo, ya que de una u otra manera eso va a facilitar que, para empezar, reducir las dudas que ustedes tienen, y lo otro es que se haga o sea,
una conversación y no solo un monólogo como yo les decía. Es cierto, yo estoy acá para enseñarles, para mostrarles los temas, para analizar ciertas cuestiones, etcétera, 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 es verdad, pero también yo puedo aprender a través de lo mismo que ustedes saben. Es decir, digamos que alguien pone un tema de discusión y se puede armar una discusión, o sea, discusión como tal, no una pelea, y eso puede ser muy enriquecedor para la clase, créanme. Entonces, por eso les digo, es importante el respeto. No es como que puede pasar que alguien diga un comentario o una opinión que esté errónea, pero eso no está mal. O sea, el problema es quedarse callado y tener esa idea errónea y quedarse así. Es decir, si ustedes tienen una idea, la pueden decir sin ningún problema, obviamente con respeto. Y si está mal, yo lo voy a corregir con todo respeto, sin ningún problema. Entonces, igual, ustedes deben respetar esas opiniones. La segunda, en el tercer punto, o sea, por mí no hay ningún problema que ustedes estén comiendo. Puede ser que esta es la hora, bueno, quizás todavía no la de la cena para algunos quizás el snack, pero sí se permiten. Yo no tengo ningún problema que ustedes estén comiendo. Lo único que sí les voy a pedir, por favor, es que si va a comer o algo, no vaya a encender su micrófono mientras lo haga. No quiero estar aquí escuchando ASMR de comer. ¿Bien? Eso es lo único. Pero eso no quita que, eso sí, los que se queden dormidos o algo así, por favor, mejor ni entren a la clase. Si tienen sueño, mejor repóngala el día siguiente. Pero sí, eso sí es un poco incómodo. No quiero estar escuchando también a alguien que esté roncando al final del aula virtual. Okay, esas son las normativas que yo he colocado acá de ustedes, bueno, para el aula como tal. O sea, yo también les puedo pedir a ustedes que qué otras normativas ustedes también tienen, porque o sea, me puede haber saltado una, pero ustedes están pensando en alguna que les gustaría decirlo, entonces yo los escucho como tal. Ajá, chicos y chicas, ¿están de acuerdo con estas normativas? Sí, no, quieren agregar alguna otra, por mí no hay problema. Pero yo los escucho, pues. Es que tampoco vengo a decir, se va a hacer así y punto, porque soy el... No, no. Ajá, ¿alguien que quiera hablar? Ah, ok, gracias, Jonathan. Los demás chicos y chicas. Ok, chivísimo. Entonces, ok, gracias, Stephanie. Vamos a ver en el chat qué dice. Estoy de acuerdo, dice Alba, y también Fernando, Daniel, yo también estoy de acuerdo. Ok, vivo entonces. Eh, ok, me parece. Ok, lo que están comentando y no tienen encendida la cámara y pueden hacerlo, por favor, háganlo, porque yo sé que aquí creo que la mitad la tiene encendida ahorita. Entonces, por favor, ¿verdad? Enciéndanla. Te lo pido, por favor. Y voy a encender. Algo que también va a ser importante en este caso, hasta el momento no me han asignado ningún instructor para ustedes o instructora, entonces esperemos a ver las siguientes semanas si lo han colocado o le han colocado como tal, porque quieras o no, un instructor sí forma una parte importante a la hora del aprendizaje de una materia, ya que esta persona también puede contestar sus consultas, sus dudas, les puede aportar, los puede guiar, también ha tenido la experiencia de haber llevado la materia, o sea, y les va a ayudar a ustedes. Y que quieras o no, también como ese estudiante, pues lo van a ver un poco más cercano que a mí, la comunicación como tal. Entonces eso, esperemos que nos asignen a alguien porque de una u otra manera la materia, sí es cierto, es muy conceptual porque estamos hablando de fundamentos de mercadeo, pero hay ejercicios donde se puede volver un poco complicado. Entonces la ayuda de un instructor o instructora siempre es muy buena. Vamos a ver. Primero vamos con el horario. En el horario, las clases vamos a tener los martes y los jueves a las 6:30 a 8. Es cierto que nos han dicho que mínimo tenemos que tener una clase a la semana y que nos dure alrededor de 40 minutos la clase, pero al menos a mí eso no me funciona. Yo prefiero estar acá enfrente de ustedes, estar dándole la clase, que simplemente subirle un PDF o vernos una vez a la semana. Siento que el contenido es algo no tan pesado, pero es bastante para estar corriendo, entonces siento que eso no me va a funcionar.
Así que nos vamos a ver los martes y jueves, a menos que yo les diga, este día no va a haber clases porque vamos a hacer esta actividad, por ejemplo. Pero de que algo va a haber ese día, sí. A menos que nos pase algo como les decía. Abajo les va a aparecer también, este link les va a llevar a la, ¿cómo es que se dice esto? Al programa de la materia. Entonces ahí ustedes lo pueden revisar sin ningún problema. Siempre nos dicen que lo compartamos con ustedes. En este caso, bueno, no se va a repartir, pero ustedes pueden entrar al link más adelante. Igual, las presentaciones yo se las voy a compartir, no hay ningún problema. A ver, ¿cuál es el objetivo de la asignatura? Nos dice que es introducir al estudiante en los conocimientos fundamentales del mercadeo como disciplina que estudia el mercado, los consumidores, la segmentación, para buscar satisfacer las necesidades del consumidor. ¿Qué nos está diciendo acá? Que al hablar de un fundamento o un principio, si lo quieren ver de esta manera, vamos a ver el aspecto básico de mercadeo. ¿Qué es un consumidor? ¿Qué es un mercado? ¿Cuál es la función de mercadeo? Algunos conceptos de mercadeo. Si alguna vez ustedes han escuchado este apartado de las 4P del mercadeo, o el mix de marketing, entonces todos esos apartados los vamos a ver. Cuando hablamos de segmentación, que también lo menciona, es cómo nosotros podemos agrupar el mercado. Si ustedes saben que el mercado está lleno de gente de todo tipo, pero habrán cualidades o características que son similares y lo podemos agrupar según dichas características. Y nos va a ayudar a enfocar, por ejemplo, una estrategia, una actividad y ejecutarla de una mejor manera, orientándonos a la segmentación que a mí me interesa. Entonces eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Vamos a ver el programa de la materia. Denme un segundo. Se los voy a colocar ya se los voy a compartir. Bueno, vamos a ver acá, le vamos a dar ver, pantalla completa. Si yo no me equivoco, esta materia no es de doble listado, es decir que todos están todavía con el plan anterior. Porque creo que hubo un pequeño cambio del plan pasado al plan actual, que es el final nada más. Pero vamos a ver qué es lo que nos interesa acá. Nos dice que la descripción de la materia es: esta asignatura comprende el estudio de la relación empresa-mercado dentro del contexto de lo global y un enfoque hacia la mezcla de mercado integral orientada a la búsqueda de satisfacción de las necesidades del cliente y sus expectativas. En otras palabras, vamos a entender, como les decía, que es la empresa dentro de un mercado y que su objetivo principal va a ser satisfacer la necesidad del consumidor. Esa es la mayor, o sea, la idea que se les debe de quedar de mercadeo, que lo que va a buscar a lo largo de todas sus actividades es pensando en el consumidor y cómo vamos a satisfacer sus necesidades. Después de eso tenemos el objetivo, que acá nos dice es aplicar los conocimientos fundamentales del mercadeo, identificar los distintos factores que influyen a las actividades que le permiten la creación de valor para los consumidores. Es decir, cuando nosotros como empresa, como marca, como tienda, como ustedes lo quieran ver, estamos pensando en un consumidor, obviamente van a haber competidores que también lo van a hacer. Aquellos que no lo hagan, obviamente van a perder en el mercado, porque si no pensamos en el consumidor y pensamos solo en ganar dinero, que está bien, pero no debería ser lo único, entonces, ¿para qué estamos en el mercado? Entonces, aquellas empresas o marcas o tiendas o fabricantes que sí piensen en el consumidor, no solo deben de pensar en él, sino también cómo vamos a darle valor a ese consumidor. Podemos darle valor, por ejemplo, a nuestro producto, a nuestro servicio, para así transmitírselo al consumidor. Y cuando hablamos de valores, que el consumidor, o sea, además de satisfacer su necesidad, se sienta realizado, por ejemplo, que nosotros creemos ese deseo en el consumidor y que, o sea, puede tener muchas opciones de consumir algo. Digamos, yo tengo hambre y a mí se me antoja, qué sé yo, pizza.
Pero en el mercado hay un montón de tiendas, o bueno, de restaurantes que pueden preparar pizza. Entonces, aquellas que me den valor de verdad a mí como consumidor, entonces es ahí donde yo tengo que buscar ese apartado. Ahí nos dice, por ejemplo, la unidad 1 son las generalidades del mercadeo. Aquí nos dice el objetivo, que es comprender la evolución y el desarrollo del mercadeo y sus conceptos básicos y la variable que las conforma. Acá habla de la importancia del mercadeo, aportes de algunas disciplinas de mercadeo que las vamos a ir viendo poco a poco. La evolución del concepto de mercadeo, que antes, por ejemplo, la empresa solo le interesaba vender y después pasó a interesarse a por qué le voy a vender esto al consumidor, cómo mi producto o servicio va a lograr satisfacer su necesidad. Entonces pasamos de pensar en solo las ventas a pensar también en el consumidor. Y así, ¿verdad? De ahí tenemos el consumidor y la mezcla de mercado. Cuando hablamos de la mezcla de mercado, estamos hablando también del apartado de la segmentación, que era eso de agrupar a los grupos distintos dentro de un mercado. Los estados de la demanda y tareas de mercadeo. Acá vamos a ir viendo, por ejemplo, que quieras o no, como grupos de personas, vamos a ejercer un comportamiento hacia las empresas. Y ese comportamiento, de cierta manera, va a ser una demanda. Es decir, yo tengo una demanda hacia estas empresas. Pero esa demanda va a tener también un comportamiento. Por ejemplo, que yo les diga que... ¿Qué se me ocurre? Vaya, cuando estamos hablando de paraguas, el producto paraguas o sombrillas, en las épocas de lluvia, por ejemplo, esos productos se venden mucho más que en verano. Entonces, pero eso es porque el consumidor así lo hace, o sea, actúa de esa manera. Obviamente va a comprar ese producto en ese tiempo. Entonces, ese comportamiento de la demanda vamos a verlo acá y qué va a hacer la empresa al respecto. Entonces, esas cosas las vamos a ver en ese punto. Luego tenemos en la unidad 2, nos dice el ambiente del mercadeo. Aquí dice analizar los factores exógenos y endógenos de la empresa para comprender diferentes fuerzas del entorno que determinan la relación competitiva de las empresas. ¿A qué se refiere esto? Una empresa va a tener situaciones, características que son internas, pero también va a estar rodeado de situaciones externas, porque por ejemplo los consumidores, el gobierno, la competencia, todo eso son cuestiones externas. Entonces, en ese apartado vamos a ver un poco de cómo vamos a analizar eso, para qué nos ayuda a hacer un diagnóstico estratégico, por ejemplo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el apartado del FODA, etcétera, etcétera. Aquí nos dice, por ejemplo, factores macroeconómicos, que puedo ver, digamos, el apartado económico del país, el apartado social, el tecnológico, el cultural, el legal, etcétera, etcétera. Lo micro, pues aquí podemos ver aquellos KPIs de la propia empresa, que yo te puedo decir, estas son mis ventas, mi proyección de ventas, estos son los canales de distribución que yo poseo, esta es mi línea de productos que voy a tener, esos son mis puntos de ventas, todo eso es micro, o sea, es interno. También nos dice la empresa el medio ambiente, que es importante, que quieras o no, el medio ambiente es un stakeholder para la empresa, es decir, es un ente que le va a interesar, en este caso cuidarlo, obviamente, ya que la mayoría de empresas dependen del medio ambiente. Y también dice las funciones del mercadeo en la empresa. Luego tenemos la unidad 3, que son los mercados y segmentación, que acá es donde la cuestión se pone un poco complicada. Aquí hay ejercicios, en este caso también les voy a pedir incluso que traigan calculadora, porque vamos a estar, o sea, calculadora, Excel, ahí vamos a ver de todo eso. Vamos a calcular las muestras, los perfiles, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante y es muy bueno, y sobre todo que este apartado, bueno, la mayoría sí, pero este apartado les ayuda directamente a la materia que les sigue. Y después tenemos la mezcla de mercado. En la mezcla de mercado es lo que le mencionaba al principio, que eran las 4P, que estamos hablando de producto, de precio, de plazo y promoción. Acá les voy a decir, ¿verdad? Precio, promoción. ¿Que hay más P? Sí, pero esas son las que nos pide el programa, que obviamente si nos queda tiempo y que si abarcamos todos esos temas antes que se acaben las clases, vamos a ver todos esos apartados. Y por último, que acá es donde viene la diferencia entre el plan anterior y el nuevo, es el apartado de la unidad 5. Acá, por ejemplo, nos dice hablar de tendencias de marketing, que acá vamos, eso va a estar más orientado en la evaluación final, que ya les voy a explicar qué es.
Acá nos ponen temas, por ejemplo, el neuromarketing, el e-commerce, el marketing relacional, el experimental, el trade marketing, el smart consumer. Acá podemos decir también el contenido efímero, el marketing en las redes sociales, el marketing digital, el marketing, el street marketing. Y así, podemos ir viendo varios, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Vaya, pero digamos, ¿cuál es la diferencia entre ese programa y el otro? En el otro programa no aparecía eso, sino que aparecía plan de mercadeo. Obviamente no es que en la materia se va a realizar un plan de mercadeo, que para eso está la materia, aquellos que lleven mercadeo, pero más que todo es como darles la orientación de qué es, para qué nos sirve, cuáles son los aspectos que debe poseer, por ejemplo, pero es más o menos contado, ¿verdad? Es simplemente un brochazo, como dicen, no es que vamos a crear un plan, o sea, eso no nos quedaría el tiempo. Eso no nos va a interesar mucho porque ahorita las clases son virtuales y las evaluaciones ya les voy a mostrar eso. Aquí hay bibliografía que ustedes pueden ir a buscar. Igual, si hay alguna lectura o algún libro que yo necesito que ustedes lean, en su momento yo les voy a estar indicando. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar vamos a seguir con la clase. Déjenme un segundito. Mm, Vaya, eso es algo que es importante, el aspecto del sistema de evaluación de notas. No sé si ustedes ya tienen acceso a las notas, no sé si ya les cayó que ya pueden revisar, bueno, no las notas, sino que el sistema de cómo está evaluado. No sé si alguien me puede decir. No sé si el programa, pero sí donde digamos, ajá, pero no entraron para ver si ya les aparece. Ajá, Stephanie. Ok, ok, chivísimo. Ajá. Ok, chivísimo. Perdón, Andrea y Iris, no alcancé a ver sus mensajes, pero dice igual que las luces o adornos de Navidad que se compran más en diciembre. Eso está hablando del comportamiento de la demanda y tienes toda la razón. Que hoy en día, en septiembre, comienzan a venderlas y eso ya le pierde la gracia a la Navidad. Esa es mi opinión, ¿verdad? Pero con esto de la situación no creo que empiecen a vender las cosas en septiembre. Ahora también nos dice Iris, o los útiles escolares. Tenés toda la razón. Por ejemplo, en enero todas las librerías explotan en sus ventas, pero eso ya lo saben y se deben de preparar desde el inventario cómo van a tener esas personas, porque sí es cierto, aumentan su venta, pero en aquellos tiempos donde no hay inicio de clase, por ejemplo, ¿qué debería hacer la empresa en esos casos? O sea, ¿qué dedicarse? Porque sí venden, pero no van a vender como lo demás. Entonces ahí hay que ver y viendo qué se puede hacer. Entonces, muchas gracias por los comentarios. Es como les digo, por favor, si lo pueden, o sea, si pueden abrir su micrófono, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Eh, o sea, por mí, mucho mejor. No se crean, si me pierden la clase, rapidito regreso. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con la ponderación de las notas? Si se dan cuenta, no sé si en todas sus evaluaciones, en todas sus materias, perdón, va a ser de la misma manera, pero al menos en el Departamento de Administración de Empresas nos piden 8 distintas evaluaciones. Son 3 principales, es decir, parcial 1, parcial 2 y la evaluación final, y nos piden también 5 subevaluaciones. La primera subevaluación va a estar antes del primer parcial. Entonces acá ya vamos a ver de qué se va a tratar. Después tenemos el primer parcial, luego tenemos también la subevaluación 1 de la segunda evaluación y subevaluación 2 de la segunda evaluación. Es decir, que esto va a estar ya dentro del periodo 2, es decir, que van a ser temas relacionados con el parcial 2. Todas las subevaluaciones, si se dan cuenta aquí en la gráfica, todas las subevaluaciones poseen un 10% de ponderación. Es decir, es cierto, es baja, pero no es que deje de ser importante. Lo que yo le decía a la otra materia es que imagínense, por cosas de la vida, les pasa que la materia la van a dejar con 5 o 9. Imagínense
O sea, qué desgracia que vas a dejar la materia con esa nota. Entonces, pero eso es porque quizás descuidaste una tarea que era muy sencilla. Dijiste, no, eso es una tarea, no importa, es en grupo, entonces no. Entonces, por favor, hay que esmerarnos, ¿verdad? Es cierto, el ciclo es en línea, pero no quiere decir que por eso hay que dejar de ser exigentes en estas. Entonces, por favor, o sea, son tareas fáciles, son cortos muy fáciles, entonces no lo desaprovechen. Andrea dice, ok, ahí está el sistema de registro de notas, el CRN, entonces ahí lo pueden ver, si ya les aparece. Muchas gracias, Andrea. Entonces allí van a ir corroborar todo lo que yo estoy poniendo acá. El primer parcial y el segundo parcial, esos tienen una ponderación del 15%, pero, en la evaluación final tiene un 20%. Entonces es acá donde ustedes van a tener que dedicarle un poco más de empeño a dicha evaluación. Vamos a ver, entonces, ¿qué son esas evaluaciones? Eso mismo les va a aparecer en el CRN, el SRN, perdón. Nos dice que la subevaluación 1 es una tarea. El parcial es un examen, acá. Tiene el 15%, como decíamos. La subevaluación 1 del segundo periodo va a ser una tarea. Y la subevaluación 2 del segundo periodo va a ser un examen corto. Normalmente yo las tareas, a lo largo del ciclo vamos a tener 3, pero normalmente son en grupo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, yo les voy a indicar si va a ser en grupo, que es lo más normal, pero habrán tareas que van a ser individuales, entonces yo les voy a ir avisando ese aspecto. Luego tenemos el examen corto, que de momento yo todavía no he decidido si los exámenes les vamos a hacer en Sakai, porque el ciclo pasado, si se dieron cuenta, no sé si a alguien le pasó, que había ciertos problemas de que se caía el sistema, porque explotaba, porque se llenaba, etcétera, etcétera. Y no quiero que a la hora del examen ustedes se van a estar estresando porque se les cayó el sistema. Entonces, de momento voy a pensar si hacerlo ahí o hacerlo también en Google Meet, en Google Forms, que si les ha pasado que les han compartido una encuesta en línea, por ejemplo, entonces ese también puede ser una herramienta que nos ayude para hacer un examen. Pero igual, esos apartados yo les voy diciendo en el camino. Y de ahí tenemos la tarea 3, pero eso va a ser importante. Si se dan cuenta, ustedes en la evaluación final, que es la última, les aparece trabajo escrito e investigación bibliográfica. Pero en la subevaluación 2 de la evaluación final aparece video expo. Entonces, sumado eso es el 30%. Esas dos cuestiones están altamente relacionadas. ¿A qué me refiero con esto? Que el trabajo final que ustedes van a entregar, ese trabajo que va a ser en grupo, este va a ser defendido a través de un video. Yo no quiero que ustedes vayan a exponer en vivo porque imagínense que fulanito o fulanita a la hora de estar exponiendo en vivo acá en Meet se le cae el Inter, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero que pase eso, entonces lo que yo les voy a decir es que van a grabar un video defendiendo su trabajo final y yo lo que voy a hacer es simplemente reproducirlo a la hora de la clase. ¿Para qué? Para que, digamos, imagínense, ¿qué se me ocurre? Que si fuese una exposición así en vivo, puede hacer de que se vaya a poner nervioso o nerviosa, que se trabe, etcétera, etcétera, y que se equivoque. Pero un video, eso no debería pasar, porque usted se puede equivocar las N veces posible que sean, pero se va a corregir y va a grabar lo que realmente es. Entonces, por eso yo voy a recomendar que sea un video. Obviamente, en el video debería ir un apartado de creatividad, que se vea bien, que se escuche bien, etcétera, etcétera. Obviamente, todos esos lineamientos los vamos a dejar ya cuando les deje el trabajo. Eso sí, es cierto que normalmente en las materias al final del ciclo pasa que se deja en la última semana, en el último mes, las tareas. Entonces, bueno, trabajo finales. Y ustedes andan corriendo. Yo no quiero eso. Entonces, yo un poco antes de medio ciclo les voy a dejar ya todas las rúbricas para que comiencen a hacerlo con tiempo y no anden corriendo al final. Dice Fernando, a mí no me ha agregado a la materia. No me sale en Sakai, solo que las otras materias que inscribí. Vamos a ver, Sakai todavía no está habilitado porque hasta hace poquito se agregaron las listas, entonces para el día sábado o domingo más o menos yo ya voy a habilitarla. No sé si solo ahí, porque si estás acá es porque estás inscrito y te cayó el correo, Fernando. Entonces, pero sí, Sakai a nadie le va a aparecer todavía porque todavía no está publicada. Entonces ya para sábado o domingo ya debería aparecer. Sakai,
la vamos a utilizar para dos cosas. La primera es para publicar los videos de YouTube, pero, o sea, si ustedes pueden estar en el canal de YouTube, ahí lo pueden ver sin ningún problema. Entonces siento que es como de más, pero hay que tener el aula virtual por cualquier cosa. Y lo segundo es que para compartir las clases, es decir, por ejemplo, esta presentación que yo se las voy a compartir, también las puedo alojar en Sakai. Pero todo se va a manejar entre Discord, que ustedes ya entraron, entonces ahí les puedo ir dejando los anuncios, por ejemplo, o decirle, vaya, aquí está, ya vamos a comenzar la clase, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, vamos a el canal de YouTube donde ustedes van a ver todas las clases y Meets, ¿verdad? Donde vamos a estar recibiendo ahorita. Entonces son las tres plataformas que vamos a utilizar más. Había pensado WhatsApp en el grupo porque así lo hice el ciclo pasado, pero todavía lo estoy pensando. Entonces, si al final lo hacemos, yo les aviso y le voy a dejar a alguien encargado de ustedes, porque como no tengo instructor, que haga el grupo y pase el link. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso, ¿verdad? Por favor, ahí hay que tenerle cuidado a la evaluación final, porque, imagínense, vamos a ver. Si usted el trabajo final lo hace mal, es decir, que pone cosas que no son, está mal hecho, y a pesar que va en grupo, pero viene mal hecho el trabajo, y eso es, obviamente lo que está en ese trabajo usted lo va a plasmar en el video. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a perjudicar también el video. Entonces, usted está perjudicando no solo un 20%, sino que va a perjudicar un 30%. Así que no hay que descuidarlo. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todo claro? Dime, Iris. Ujú. Vamos a ver. Con respecto al grupo, yo ahorita todavía no he dicho de cuánto va a ser, nada por el estilo. Eso lo vamos a conformar la otra clase, pero ustedes lo van a hacer. Yo no vengo aquí a decirlo, tú vas a trabajar con... No, 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 no. Ustedes lo van a formar, no hay ningún problema. Pero ahorita tengo que todavía saber cuántas personas se van a inscribir porque, por ejemplo, ayer tenía 30 y hoy tengo 46, entonces no sé si se van a seguir agregando para decirles de cuánto van a ser los grupos. Así que, a menos que les diga que sean grupos de 5, que es lo normal. Pero ya vamos a ver eso, ¿no? Y si sobra uno, un grupo va a ser de 6. Pero eso no se me aceleren todavía ahí. Entonces, lo que sí puedo mencionar de los grupos es que cómo lo vamos a hacer es que cuando ya esté habilitada la aula Sakai, yo voy a agregar un espacio donde ustedes van a tener que inscribirse en un grupo. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es que cada grupo va a tener una líder o un líder que va a ser el responsable del grupo. Esa persona va a entrar a Sakai, se va a inscribir al grupo 1, 2, 3, lo que estén ahí. Y una vez yo digo, por ejemplo, yo entré al grupo 3, yo le voy a decir a mi grupo, vaya, mire, compitas, todos ustedes van a entrar al grupo 3 y ahí van a estar conformados. Y lo van a hacer de esa manera ordenada para que no me vayan a meter en un grupo que no era, porque después no se pueden salir y que no sé qué y todo por no hacer caso. Así que eso, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Es decir, la otra semana. Okay. Con respecto a las evaluaciones, no tiene ninguna duda, chicos y chicas. Todo claro. Todo bien. Bueno, pero estás hablando de los exámenes. Sí, los exámenes todavía no sé si los vamos a hacer en Sakai, porque en Sakai también se puede hacer exámenes, o los vamos a hacer en Google Forms, es decir, donde están las encuestas, por ejemplo, se pueden transformar en exámenes y así hacerlo. Que realmente yo así lo hice el ciclo pasado, por lo mismo que estaba teniendo problemas acá. Entonces, tengo que evaluar esa situación para que no haya mucho problema y lo hacemos de esa forma. Obviamente los exámenes son individuales y estos... vamos a ver. Normalmente se dan. Denme un segundo. Normalmente se dan entre 2 horas y media. Porque no son tan difíciles. Sobre todo los cortitos, ¿verdad? Otra cuestión. Si ustedes ven que yo veo hacia arriba, después veo hacia abajo, es porque arriba los tengo ustedes en el chat y todo. Cada uno de ustedes y abajo tengo la clase. No van a seguir. ¿A dónde está viendo el licenciado? Para que no se me vayan a perder. ¿Qué más pusimos acá en la presentación? Vaya, vamos a comenzar. No, dale. Vamos a ver aquí. Todo claro, dice Fernando. Ok, vamos a ver. Yo les voy a preguntar la típica pregunta de toda la vida. ¿Qué es mercadeo para ustedes?
Lo pueden, o sea, se encienden su micrófono y me pueden decir lo primero que se les ocurra a ustedes y yo los escucho. Que ya hemos hablado un poco sobre eso, ¿no? Ajá. Ah, chicos y chicas. Lo primero que se les venga a la mente. No, no me... Ah, dino, Jonathan. Ajá. Ok, ok. Decir, como decís, como la manera de cómo comunicar esa venta, de cómo hacer que el consumidor esté interesado en mi producto o servicio. Ok, está bien. Aunque dijiste que el precio no, pero realmente el precio también entra dentro del mercadeo. Que, ah, ok, 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 sí, estoy te entiendo. ¿Alguien más? Gracias, Jonathan. Ah, chicos y chicas. Sí, dime, Andrea. Ok, ok. Es decir, vamos a ver qué es lo que realmente necesita el mercado, qué le voy a ofrecer y cómo se lo voy a satisfacer. Ok, gracias, Andrea. Dice Ángela María, una acción de venta que va del proveedor hasta llegar al consumidor. Ok, sí, también lo podemos ver dentro de mercadeo. Vemos el apartado de los canales de distribución, donde tenemos el fabricante y cómo el fabricante va a hacer llegar su producto hasta el consumidor. Que a veces utilizamos intermediarios como un distribuidor, un mayorista, un minorista. Gracias, Ángela. Ok, ¿alguien más? Ajá, Michelle, ¿vas a decir algo? Ok, ok, me parece. Gracias, Michelle. Ok, se te escucha suavecito, por cierto. Pero digamos, dice también Adriana Camila, más allá del producto, trata de entender al consumidor y mediante eso poder ofrecer el producto para que ese sea más atractivo al mercado. Sí, 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 o sea, todo lo que se han dicho sí tiene. Sí, Andrea, perdón, ibas a decir algo. Ah, ok, no, 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 no te preocupes. Ajá. Ujú. Sí. Ok, sí, digamos, de cierta manera, okay, de cierta manera, sí es cierto lo que dicen, mercadeo entra dentro de una rama como tal de administración. Entonces, que se dedica, bueno, a muchas cosas en realidad. Es el apartado estratégico, también puede ser de acciones, de planes, de indicadores. Entonces, puede llegar a haber muchas cuestiones. Entonces, porque, bueno, mercadeo está casi que en muchas cosas, casi que en todo. Hasta una clínica debería tener mercadeo para saber promocionarse y que, o sea, por ejemplo, que cómo voy a yo a promover mi reputación, cómo voy a hacerme, a darme a conocer, cuáles son los servicios que voy a dar como una clínica, por ejemplo, si quiero lanzar una promoción, todos esos apartados, bueno, le pertenecen como tal
a mercadeo y también va de una u otra manera ligada a las ventas, porque si lo vemos de una manera, es que mercadeo es quien planifica, es quien sabe a quién se le va a vender, a qué le va a vender y cuál es el precio. Y la venta se va a encargar a, por ejemplo, además de vender, cuáles van a ser las rutas que estos tienes, conocer de primera mano el consumidor, que quieras o no, el apartado de la venta es quien tiene el feedback de primera mano del consumidor y que se lo debería llegar, o sea, hacer llegar a marketing. Porque marketing, o sea, sí está recomendado que salga al mercado y vaya a conocer a quién está vendiendo, pero quien está día a día allá afuera es el apartado de la venta. ¿Ok? Entonces, ajá, muchas gracias. Dice Fernando, dice Fernando, un par de métodos para saber llegar el producto al cliente. Ok, sí, quieras o no, también podemos verlo de esa manera. Dice Gabriela Alejandra, estrategia para hacer una buena publicidad del producto o servicio. Sí, también lo podemos ver de esa forma. Es decir, cómo yo voy a comunicar, cómo voy a hacer llegar mi producto hasta el consumidor de manera física o a través de la comunicación. ¿Qué más? Eso creo que lo hemos dicho. Ajá, ¿alguien más tiene alguna idea, una última opinión? ¿O alguien que no esté de acuerdo con lo que estemos diciendo? ¿Ah? ¿Quién va a hablar? ¿Me escucho? Ah, no se me escucha a mí el micrófono, perdón. O como, no, no les entendí. Es que habló Stephanie y Alejandro a la vez, entonces no les entendí mucho. Ah, pero sí, sí, le escucho. Ujú. Ok, pues, muchas gracias, y sí. Eh, también, Alejandro, José, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, digamos, quieres o no, una empresa va a tener una entidad o tiene idea de cuál es la entidad que quiere tener. Y mercadeo se va a tratar de construir esa imagen y que logre alcanzar como la empresa quería. Digamos, yo quiero verme así, entonces el mercadeo debe hacer todo lo posible para que realmente se vea como desea verse. Entonces, ¿cómo lo voy a comunicar? Por ejemplo, hasta de la manera de cómo contestar un comentario en redes sociales, eso te dice la personalidad de la marca. Puede ser que te conteste muy formal, o sea, un banco, por ejemplo, te va a contestar de una manera muy formal, muy indicada, y digamos que un restaurante normal, así, muy chévere, te va a decir, hey, ¿qué onda vos? Mira, no sé qué, te va a tratar hasta de vos. Entonces, pero eso es parte de la identidad de marca, que eso lo debería de construir mercadeo, que vaya acorde tus acciones, tus productos, tu línea gráfica, todas esas cuestiones deben ir en concordancia con lo que querés comunicar. No es como que se me ocurre que el producto se vea todo formal, el empaque todo serio, pero a la hora de comunicarlo es todo fiesta y pachanga, o sea, como que no tienes nada que ver, o sea, habría ahí un contraste que no se vería correcto. Entonces todo eso el mercadeo debería tener en cuenta. ¿Ok? Muchas gracias, vamos a ver. ¿Qué se me ocurre? Una opinión más. No, saben que vamos a continuar. Ok. Vamos a ver. Yo lo veo a mercadeo como un puente. Entonces, yo lo voy a decir así. Un puente sirve para conectar dos cosas.
En un lado vamos a tener la empresa y en el otro lado vamos a tener los consumidores, ¿ok? Pero el puente sirve para que haya una transferencia de doble vía. Entonces, por ejemplo, yo les digo, una empresa va a mandarle al consumidor un producto o un servicio, ¿verdad? Entonces, esa transferencia es lo que se encarga Mercadeo, que sea posible que el producto le llegue al producto, o sea, que Mercadeo haga lo posible para que ese producto desde el fabricante le llegue al consumidor. Desde el apartado de la comunicación, el producto per se, es decir, lo físico del producto, o si es un servicio, cómo voy a dar ese servicio a las personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos ver en ese apartado. Pero ahora yo les pregunto, si de un lado, digamos, si del lado izquierdo, vamos a ver, de este lado está la empresa y acá está el consumidor, entonces de izquierda a derecha le va a transferir esos productos y servicios. Pero entonces, ¿qué le regresa el consumidor a la empresa? ¿Qué piensan ustedes? Ok, fidelidad. Ajá. ¿Qué más le regresa el consumidor a la empresa? ¿Mm? Ok. Pero digamos, pero para que quede claro, cómo el consumidor le va a dar valor a la empresa? Si teóricamente la empresa es que le va a dar valor a al consumidor, pero te escucho. Ok. Ujú. Ok, ok, gracias, Jonathan. Vamos a ver, dice, eh, vamos a ver. Dice Fernando, la opinión, dice Gabriela, la recomendación, Fernando, críticas o buena o mala, Héctor dice ingresos también, Andrea, económicamente, ¿el qué? Andrea de Los Ángeles dice, quizá como la imagen que se va creando gracias a los consumidores. Juan Carlos dice, difusión de la marca. Ok, vamos a ver. Sí, a todo lo que ustedes están diciendo sí, es decir, una persona, un consumidor, lo primero que le va a dar, o sea, lo primerito va a ser el dinero, porque si a mí me dan un producto yo debería pagarlo, ¿no? O sea, teóricamente. Entonces, lo primero que doy es el dinero, pero también doy información. Entonces, por ejemplo, con lo que decían, si hago una review o comento algo o yo le doy un feedback a la empresa, entonces esa información a mí me va a servir. Porque ahí yo estoy viendo qué opina el consumidor, qué opina si le gustó el color, la textura, el tamaño, el precio, dónde estaba ubicado, si la comunicación era la correcta, qué más? O que digamos que las facilidades para hacer el pago de ese producto si eran las adecuadas, o sea, muchas cosas le puede decir el consumidor a la empresa. Y esto va a ser de valor porque no solo un consumidor va a hablar varios de esto. Entonces la empresa tiene casi que la obligación de escuchar al consumidor y actuar sobre eso, porque a veces pasa que sí es cierto, te escuchan, te ponen atención, pero no actúan al respecto. Tú les pedís algo, tú exigís algo y te dan lo mismo de siempre. Entonces ahí tú ya no te sentís satisfecho del todo. Que quizás sí satisfaces tu necesidad, pero a medias. Entonces tú no querés eso, tú querés a alguien que sí satisfaga totalmente tu necesidad como tal. Entonces sí, es importante esa información. Ahora bien, cuando hablamos de difusión de la marca, por ejemplo, estamos hablando de la promoción que hace un consumidor a otro. Es decir, por ejemplo, mira, aquel restaurante, por ejemplo, te sirven súper bien, te atienden súper bien, tú reservas la mesa y todo perfecto, pero la comida es mala. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tú decís, o sea, me atienden como rey, pero la comida es una basura, entonces
y yo, o sea, voy a un restaurante normalmente para comer, entonces esa recomendación tiene un peso para el consumidor. Entonces, eso le puede perjudicar a la marca, a la empresa, a la tienda, pero también le puede beneficiar si hablas bien de esto. O como comúnmente lo que se habla es del boca en boca, que esto no lo genera la empresa, lo genera el consumidor. Pero ahí el problema de eso es que tú no le das el boca en boca a la empresa, sino que lo que haces es que tú se lo das esa información a otro consumidor. Pero la actitud o el comportamiento de la masa, es decir, que si todos dicen que sabe bien o que te atienden bien o que el producto es muy bueno, entonces eso es un comportamiento del mercado, pero eso no se lo transferís a la empresa, sino que eso tú simplemente estás hablando del producto. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Pero sí, todo lo que es información para la empresa, esta debe escucharlo, pero saber actuar sobre esto. Por lo mismo que les decía, porque imagínense, vamos a ver, en redes sociales, que es muy común, las personas, ya sean influencers o personas consumidores normales, pueden hablar sobre esto. Pueden decirle, miren, ustedes no me están atendiendo bien, o la típica, que ustedes van a una red social de alguna compañía telefónica y ahí solo es discusión, pelea, reclamos, etcétera. Imagínense todas esas cuestiones las recibe la empresa. Pero ¿qué pasa? Hay otras empresas que también están atentas a lo que le dicen a la competencia. Entonces, si yo veo que le están reclamando demasiado a una empresa en un aspecto, ¿y qué pasa si yo ofrezco eso de una mejor manera? Entonces, yo puedo llegar a robarle al consumidor a esa empresa porque además de que yo sí te estoy escuchando, es decir, la competencia va a escuchar lo que dice el consumidor de la otra, voy a actuar sobre eso. Entonces, si tú escuchas y no actúas, alguien más lo va a hacer y te va a robar el cliente. Dice también Marvin, le da valor al bien o servicio de las preferencias por las preferencias del consumidor. No te entendí mucho, no sé si me puedes explicar, si encendés tu micrófono. Dice Daniela, con base a las experiencias con una marca más que el producto en sí, la atención y enfoque del consumidor al cliente. Hmm. O sea, pero ¿cómo eso se lo das a la empresa? O sea, ¿cómo se lo regresas? Es decir, una experiencia la tiene el consumidor. O sea, pero la experiencia sí se la da a la empresa, al consumidor, no al consumidor a la empresa. Y ahí dice Andrea haciendo branch marketing. No sé si me puedes explicar cuál es su idea para que quede claro. Pero digamos, como les decía, muchos consumidores pueden dar información, bueno, transferir el dinero, pueden también, como ustedes decían, comunicar a los demás, pero en sí, por ejemplo, cuando yo hablo de posicionamiento de una marca, de una empresa, de una tienda, eso le pertenece a la empresa, ¿verdad? Es cierto que obviamente el mercadeo tiene que actuar sobre eso para que se cumpla, es decir, si tú tienes un buen departamento de mercadeo que conoce al consumidor, que sabe lo que quiere el consumidor, que conoce la competencia, que está pendiente de cualquier cambio en el mercado, esta empresa puede actuar de manera correcta, puede actuar cuando hay, o sea, puede ser flexible y adaptarse a la situación. Entonces, para salir adelante, para ofrecer realmente lo que el mercado exige, lo que el mercado demanda. ¿Okay? Y de ahí de esto, no sé si quedó claro antes de pasar. Todo correcto, nadie quedó con dudas. Ok, vamos a ver. El que le veo cara de sueño, ¿qué horas son? No me duermo todavía. A ver, son las 7. Ya vamos a terminar. De ahí solo vemos un apartado más. ¿Qué son las referencias? Esas van a aparecer también en el programa de la materia, que es, no sé si todos estos libros están dentro de la biblioteca, pero si no lo están, lo pueden buscar, aunque no es que yo les voy a exigir, vayan a citarme la página 25 del libro de Kotter, no, pero les puede ayudar a enriquecer lo que estamos diciendo en clase. Por ejemplo, me dicen, miren, Lick, yo leí esto en este libro y dice esto y esto y esto, podemos discutirle como tal. Entonces, yo no les voy a exigir ninguno ni nada por el estilo, a menos que yo les pida una lectura de algo, que eso sí puede pasar. ¿Okay? Aunque eso quizás no sea evaluado, pero podemos discutirlo dentro de las clases. ¿Ok? Entonces, hasta acá llega la presentación, pero no la clase. Denme un segundo.
Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, queja? ¿No entendió lo que le dije? Voy a pasarlos para... Ah, sí, dame un segundo. Espérame, espérame. El primero era el de Fundamentos de Marketing de Kotler, el otro es Marketing y Conceptos y Estrategias de Santes Mases, y el otro es los 80 conceptos esenciales de marketing de la A a la Z de Kotler también. Igual las presentaciones se las voy a compartir. Igual, es cierto, a veces puede hacer de que yo vaya muy rápido en las clases, pero es porque yo tengo la idea que no es que estoy dictando o que tienen que copiar de la A a la Z lo que estoy diciendo. O sea, yo les recomendaría que ustedes anoten quizás las ideas principales, pero que después, digamos, cuando yo les comparte el video, les comparta la PPT, lo pueden como revisar mejor si quieren hacer anotaciones. Por lo mismo, porque creo que suelo hablar muy rápido. Y si ustedes están anotando todo, se me va a perder y creo que no va a alcanzar a anotarlo todo. Entonces, eso. Algo que sí les voy a decir y que quiero que les quede muy claro es que cuando se trate de exámenes, por ejemplo, digamos, usted decide, o sea, como estudiante va a decir, mire, yo no voy a ir a ninguna de sus clases. Ok, es una decisión que voy a tener que respetar, pero lo que va a pasar es que si usted, digamos, decide simplemente leer, o sea, ni va a ir a ver los videos de YouTube, sino que no va ni a asistir ni ver los videos, y solo dice, no, ¿sabes qué? Como usted comparte las PPT, yo solo las voy a leer. El problema de eso es que quizás sí, alguna pregunta yo les haga así como de manera contexto, o sea, de que me citen algo, les pregunte un concepto, pero siento que mis exámenes no se van a tratar, o al menos los principales, de que ustedes memoricen algo, sino que ustedes sean analíticos de algo. Y si ustedes no entran a la clase y se quedan solo con las PPT, lo más probable es que va a salir mal, pero que le aseguro un 6-7 imposible. Entonces, quizás en un corto pueden sacar un 7 si solo se quedan con las PPTs, pero tampoco lo aseguro. Pero en un examen principal, donde podemos poner casos, algo práctico, que yo les pida ejemplos, entonces que solo se quede con la PPT, híjole, ahí hay que tener mucho cuidado. Y hablando de ejemplos, suele pasar que si yo les pido ejemplos, pero esos ejemplos, o sea, en clase obviamente voy a estar dando muchos ejemplos, etcétera, etcétera, porque para mí dar un ejemplo es como, o sea, aterrizamos la idea conceptual, que si usted me pone los mismos ejemplos que yo he dicho en clase, también se los voy a poner mal, porque son los ejemplos vistos en clase. Entonces, obviamente no es que voy a saturar de ejemplos toda la clase, porque también tienen que buscar ejemplos. Entonces eso, ¿verdad? Cuando ustedes estén haciendo exámenes y yo le pida un ejemplo, procure no utilizar lo visto en clase, porque se los voy a poner mal. Igual, o sea, le voy a decir, mire, pero es que eso no lo dijo en clase y me voy a YouTube y ahí está el ejemplo, va a quedar mal. Así que no queremos eso, ¿verdad? Entonces, simplemente eso. No sé si ya lo notó los libros, la señorita que me dijo. Ok, solo para dejar de compartir y ponerlos en la pantalla principal. Okay. Quiero ver, vamos a ver esto. Vale, entonces lo que hoy sí ya lo veo mejor. Lo que yo les decía es esto. Bueno, lo que les voy a decir es esto, mejor dicho. A mí me va a importar una tan sola cosa en esta materia. No me va a importar que van a pasar con 8, con 9, con 10. Eso lo veo muy secundario. Lo que me va a importar a mí es que ustedes aprendan. ¿Por qué? Porque si ustedes aprenden, obviamente van a salir bien. Si ustedes aprenden, se les va a quedar todo lo que ustedes están viendo en esta materia y lo van a transferir a las siguientes materias más adelante. Porque como decimos, esto es fundamentos. Entonces, esto les va a servir en investigación de mercados, les va a servir en gerencia de ventas, gerencia de marca, ¿qué? En estrategia publicitaria, en merchandising, o sea, que casi que todo, pues. Entonces, por eso, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Y ese va a ser mi reto, mi objetivo como tal. O sea, está el objetivo de la materia, pero mi objetivo es que aprendan.
Y obviamente, es cierto, no, ustedes no van a poder ir al cubículo a preguntarme, no tenemos esa accesibilidad hoy en día por la misma situación que estamos viviendo, y por eso es que tenemos esos distintos canales en los cuales ustedes me pueden contactar. Porque algo que a mí me sirvió el ciclo pasado es eso, que a pesar de tener esas barreras de comunicación, de no poder verlas a la cara como tal, pero sí poder crear esa comunicación que sea fluida, porque así ustedes sienten que, para empezar, estoy apoyándolos, que ustedes me interesan, que yo me voy a procurar porque ustedes aprendan, que digamos que si tienen alguna duda, yo voy a estar ahí para solucionarla, y bueno, si nos ponen instructor e instructora, también esa persona. Entonces por eso, ¿verdad? Así que ese va a ser mi reto del ciclo y espero poderme llevar bien con cada uno de ustedes. Igual, obviamente siempre va a haber alguna diferencia de pensamiento, pero si lo hablamos, lo discutimos, llegamos a un acuerdo, todo sale bien, ¿verdad? Claro, siempre con respeto. Ahora bien, como les decía, a los que se agregaron al final, vamos a tener clases todos los días, es decir, de los quiero ver, martes y jueves, es decir, a menos que pase algo o tengamos una actividad, por ejemplo, puede ser que el día del examen, que cae el día de clase, obviamente no vamos a tener clase, sino que lo vamos a hacer en la hora de clase. O que a mí se me ocurra, reúnanse en grupo y hagamos una actividad, no va a haber clase, pero sí se van a reunir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente de eso. Como les decía, yo les voy a pensar si hacerlo del grupo de WhatsApp para que todos tengamos esa comunicación mucho más fluida, donde me pueden preguntar en el grupo y si alguien quiere consultarme algo también en privado lo podía hacer. Entonces voy a ver eso. De momento igual, Discord se queda abierto. Si logro solucionar el apartado de que no me da eso de los que no pasa de los 25 estudiantes, entonces si no soluciona eso nos quedamos en Meets, ni modo. Pero bueno, ahora bien, ¿qué otra cuestión era importante? Ah, sí, lo de los grupos, como ustedes decían. De momento, para mí, los grupos deben de ser de 5 integrantes. Pero que si quieren yo les doy un espacio ahorita de 5 minutos o algo así para que vayan viendo. Si no conocen a alguien, mire, yo soy nuevo, no conozco a nadie, pues pongan, mire, yo estoy solito, solita, por favor, ¿quién necesita grupo, verdad? ¿Quién necesita integrantes? Y en la otra clase, como les decía, vamos a ir formando los grupos como tal, ¿ok? Entonces para allá y porque las tareas, por ejemplo, como les decía yo, algunas van a ser grupales y van a tener que trabajar siempre en todo el ciclo con el mismo grupo. O a veces habrán actividades dentro del aula que les diga, ok, vamos a ver este video, vamos a analizarlo, pero ese análisis quiero que me lo entreguen como grupo y no como individual para no estar viendo 46 análisis, sino que solo vamos a ver que 5, 4, 8, 7 grupos de opiniones. Entonces, eso, ¿verdad? Ahorita voy a dejar de grabar la clase y después ya el día de mañana espero yo que ya esté y yo le